de estos casos está asociado con la infección por VPH. En el mundo se diagnostican alrededor de 410.000 casos nuevos de cáncer de cavidad oral. En Colombia, en el periodo transcurrido entre 2007 y 2011, se estima que se diagnosticaron alrededor de 1.500 casos de cáncer de cavidad oral. El diagnóstico, pues el más frecuente, es el 90% de los tumores malignos primarios son carcinomas orales de células escamosas. En cuanto al cáncer de laringe, los factores de riesgo clásicos para el desarrollo de cáncer laríngeo son el consumo de tabaco y alcohol, pero se han relacionado otros factores como la infección por VPH, el reflujo gastroesofágico y los vinculados con exposiciones ocupacionales. En el mundo, el cáncer de laringe representa el 42% de las neoplasias malignas de las vías aerodigestivas, con una alta mortalidad cuando se encuentra en etapas avanzadas, pero es una entidad que potencialmente es tratable en estadios tempranos. El 90% de los casos corresponde a carcinomas escamocelulares con una incidencia anual de 15 casos por cada 100.000 habitantes. Ahora sí, para dar inicio al foro, tenemos nuestra primera pregunta y es: ¿qué signos y síntomas deben alertar a los médicos para sospechar cáncer de cabeza y cuello cuando estamos hablando de patología neoplásica maligna de cavidad oral y laringe? Doctor Julián, me gustaría que usted iniciara con esta pregunta. Muchas gracias. Pues mira, realmente las manifestaciones de estos tumores, para sospechar tumores de cabeza y cuello, generalmente las primeras manifestaciones son masas. Son masas que muchas veces cursan de forma asintomática y eso es lo que a veces lleva a que los diagnósticos se vayan retardando. Entonces, para todos mis colegas, que sé que hay unos muy jóvenes que están atentos a ver qué les podemos aconsejar, pues lo primero es examinen sus pacientes, es la primera condición. Muchas de estas lesiones son silenciosas y al ser silenciosas, necesariamente es el examinador quien las va a encontrar. No esperen unos síntomas floridos, extraordinarios al principio de las lesiones, sino que cualquier masa que esté apareciendo y que se esté cronificando, una masa que ya pasó un mes, que ya pasó 2 meses, que continúa en crecimiento, siempre los debe hacer sospechar, queridos colegas, en que estamos frente a una lesión tumoral. En el caso de la laringe, pues es un poco más sencillo, porque dependiendo de la altura en que están los tumores, si es a nivel glótico, es decir, si está a nivel de las cuerdas, pues sí se va a hacer una manifestación mucho más temprana. Entonces vamos a tener un paciente con sensación de cuerpo extraño, un paciente con sensación de disfonías una que otra vez. Esa pérdida de la voz, cuando se va cronificando, pues nos va llevando a definir que hay un tumor a nivel de la glotis, es decir, a nivel de las cuerdas vocales. Pero los otros tumores, los que son supraepiglóticos o subepiglóticos, son difíciles de diagnosticar y se pueden demorar. Entonces, para resumir, hay que examinar a los pacientes. Para resumir, masas que estén haciendo un crecimiento de más de un mes de evolución. Para resumir, masas que se están ulcerando o que están infiltrando los tejidos, los deben hacer sospechar de que haya tumores. Y para terminar, las presencias de ganglios silenciosos también son muy sospechosas de malignidad en todas las lesiones de cabeza y cuello. Les quiero recordar a mis colegas que cada vez que aparezca un ganglio en el cuello, la probabilidad de que el origen de ese ganglio esté en cabeza y cuello es cercano al 80%. Entonces, si hay un ganglio en alguna parte del cuello, hay que buscar la etiología, descartarla si es inflamatoria por el hecho de que son ganglios que a veces duelen, que crecieron y rápidamente desaparecen. Pero esos ganglios que se vuelven persistentes en el tiempo, que ustedes los ven que cada vez están un poquito más grandes, es decir, que crecen y crecen y crecen, los deben poner alerta de que haya lesiones tumorales. Muy amables. Listo, doctor, muchas gracias por su intervención. Me gustaría invitar al doctor Saki o al doctor Adonis a ver si tienen algo que agregar o
o algo más que opinar acerca de esta pregunta. Yo no sé, bueno, técnicamente yo lo que recomiendo básicamente a todo el médico examinador o paciente, que toda pequeña masa, lesión, como la queramos llamar, algo irregular en la cavidad oral que tenga más de 15 días debe estar o debe tener una alerta importante. Normalmente las lesiones o las manchas que evolucionan normalmente no llegan a una patología oncológica. ¿Qué otras cosas yo le recomiendo? Normalmente el paciente cuando se cepilla, el paciente cuando hace su aseo normal o su higiene bucal, siempre debe revisarse la cavidad oral. Cuando yo hablo de cavidad oral, hablo de las encías, hablo de la mucosa que está alrededor de la cavidad oral, hablo de los 2/3 anteriores de la lengua, hablo del piso de la boca, debajo de la lengua. Entonces siempre de una u otra manera evaluar cualquier mancha blanca o roja. La mancha blanca, leucoplásica, la mancha roja, eritroplaquia. Cada una tiene un porcentaje oncológico de transformarse a una lesión maligna, pero los detalles más importantes son esas pequeñas lesiones que uno no debe desestimar y estar pendiente. Una de las cosas importantes que también comenta el doctor, que en la laringe, que es una entidad, es un órgano muy complejo, normalmente cuando hay un dato de alarma, casi siempre en los tumores, que la mayoría de las veces son en la región glótica, lo primero que vamos a encontrar es que un paciente presenta ronquera, difonía, molestia, siente un cuerpo extraño. En cambio, cuando los tumores son supraglóticos o subglóticos, casi siempre el paciente tiene otro tipo de sintomatología y muchas veces esos tumores son más difíciles de diagnosticar porque el área donde se ubican permite un mayor crecimiento sin poder detectarlo. Entonces siempre es importante tener esa sospecha. Todo paciente es oncológico hasta que no se demuestre lo contrario. Mira, pasa mucho, Doc, que es valorado con otro especialista. Acuérdense que esto casi siempre es un tratamiento multidisciplinario. El que consulta no siempre llega al cirujano de cabeza y cuello, llega al odontólogo, cirujano maxilofacial. Entonces, es muy importante también que el odontólogo, el cirujano maxilofacial esté entrenado y pueda identificar estos datos de alarma y pueda recomendarlo con el especialista. Yo siempre soy muy tajante en cuando digo al especialista. Es el especialista que normalmente tiene experiencia, ha visto la biología tumoral, sabe cómo se comporta y cómo actuar ante estos tumores. Entonces, ¿qué signos y síntomas? Me preocupan más aquellos pequeños. Los grandes evidentemente causan datos de alarma y muchas veces el paciente no consulta por miedo y ya encontramos con un tumor con una etapa técnicamente más avanzada o, en términos coloquiales, un tumor más grande que amerita otro tipo de tratamiento. Pero básicamente esos pequeños detalles, todas lesiones que puedan durar más de 15 días, ojo con esas lesiones. Listo, muchísimas gracias, doctor. Doctora Adonis, no sé si usted tenga algo que agregar. Lo más importante que yo agregaría ya, pues obviamente todo lo que ha dicho Julián Izaqui, es que los colegas médicos deben acordarse siempre de examinar la cavidad oral. Por favor, la cavidad oral no es solo los dientes y también con los odontólogos, sino es toda la mucosa de la mejilla, las encías, la lengua y palpar la lengua. El dedo también hace parte del examen de la cavidad oral. Palpar la lengua es muy importante. Totalmente. Y todo. Entonces, eso es muy importante. Yo solo agregaría eso en la parte del diagnóstico temprano. El examen de cavidad oral va dentro del examen clínico. Nosotros hicimos un estudio donde encontramos que del 100% de pacientes que llegaban a la consulta de cabeza y cuello, más del 90% no tenían examen de cavidad oral, habiendo pasado incluso por mano de 1 y 2 especialistas. Entonces, es muy importante eso. Los síntomas ya todos los han dicho Saki y Julián, tanto para cavidad oral como laringe. Yo no solo agregaría esta parte del examen. Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, y por ahí Marcela, envié el chat de que me notaba Marcela, la doctora Marcela, muy importante si tienen prótesis, retirar las prótesis. No olvidarnos eso.
hay que quitar la prótesis y mirarlo, porque a veces debajo de la prótesis está la lesión y no la vemos. Es correcto, Adonis. Fíjate que la inflamación crónica es un factor de riesgo. Son estímulos constantes que hacen y permiten cambios a nivel del epitelio mucoso. Y es un factor de riesgo totalmente ya documentado como un signo importante para valorar un posible cáncer de cabeza y cuello en cavidad oral. Eso es muy correcto. Listo. Entonces, para dar continuidad al foro. Bueno, el día de hoy nosotros queríamos compartirles una frase que llegó al club de lectura. Nosotros tenemos un club de lectura que se llama José Félix Patiño y estamos leyendo Emperador de todos los males, y leyendo este libro nos encontramos con esta frase que nos hizo reflexionar precisamente sobre el desconocimiento que tenemos muchas veces sobre las comunidades y sobre los pacientes que tratamos, y me voy a permitir leérselas. Los médicos son hombres que recetan medicamentos de los que saben poco, para curar enfermedades de las que saben menos, en seres humanos de quienes no saben nada, de Bourdieu. Entonces, es como una invitación que queríamos hoy hacer a que precisamente el médico, especialmente desde la atención primaria, debe conocer más allá de la fisiopatología de la enfermedad muy bien a sus pacientes. Manuel, ese libro es excepcional. Como oncólogo, todo especialista debiera leerlo. Fíjate que es un libro con múltiples referencias, donde incluso te hablan de la historia del cáncer a través de toda la historia. Fíjate cómo empezó en el Massachusetts Hospital para los medicamentos de la leucemia, después la señorita Lansky para la parte de la guerra con el tabaco y las empresas, como un empresario famoso en Nueva York, y fíjate cómo se fundó el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos. Es un libro maravilloso porque tú tienes la bibliografía de todo lo que se menciona. Este autor hindú, Siddhartha Mukherjee, es increíble. Es un libro que ganó el premio Pulitzer a ciencia no ficción. De verdad, muy recomendado totalmente. Aprovecho para invitarlos todos a nuestro club de lectura, donde estamos precisamente reflexionando este texto. Puedes continuar, Jeremías. Muchas gracias, doctor. Perfecto. Entonces, la segunda pregunta, que se compone en dos partes, sería: ¿qué pruebas diagnósticas son fundamentales en el diagnóstico temprano de cáncer de cavidad oral y laringe? ¿Y cuál sería el gold standard para un diagnóstico eficiente? Doctora Adonis. Bueno, realmente para cavidad oral y laringe, primero es el examen clínico, muy buen examen clínico, como hemos ya visto con ustedes en los cursos. El examen clínico, el examen de cavidad oral, la palpación de la cavidad oral y la sintomatología, que es lo más importante. Lo segundo, si yo quiero valorar la laringe, tengo que tener una nasolaringoscopia o una laringoscopia para poder ver las cuerdas vocales, a ver si hay alguna lesión o no. Y obviamente, como lo decía Saki, lesiones en cavidad oral que tengan más de 15 días deben de tener una biopsia para saber si hay o no una patología oncológica. Y en laringe, obviamente, debemos acercarnos con una biopsia si lo requerimos desde el punto de vista bajo una nasolaringoscopia. Lo otro que lo tocaba Julián, que es muy importante, es la aparición de masas en cuello, que todos esos tumores pueden debutar inicialmente como una masa en cuello y ser un tumor muy pequeño. Entonces, una masa en cuello que sea de características adenopáticas, de características sospechosas, debe tener como mínimo una ecografía. Entonces, básicamente esto, la clínica, como mínimo una ecografía del cuello, y si requerimos valorar la laringe, hay que tener una nasolaringoscopia o un examen endoscópico visual de la laringe y definir con esto si se requiere una biopsia para continuar el estudio. Muchas gracias, doctor. Doctor Julián, ¿algo que agregar? ¿O doctor Saki? Yo particularmente me baso para el diagnóstico de cavidad oral en el AJCC, en el libro del American Joint Commission Committee on Cancer, que es el TNM. Básicamente, ¿por qué menciono el TNM? Porque yo cavidad oral la divido en 8 subsitios. Examino subsitio por subsitio. Por ejemplo, yo abro la cavidad oral y de una vez examino los 2/3 anteriores de lengua. Lo observo y lo palpo. De atrás hacia adelante
de derecha a izquierda. Luego examino el piso de la boca completamente. Luego examino la mucosa de carrillo completa, que son todas las mejillas alrededor. Luego vengo y examino el piso de la boca. Como estoy de una vez observando la cavidad oral, examino la orofaringe, que es otra entidad totalmente diferente, pero de una vez la evalúo. El gol estándar para el diagnóstico es clínico y una toma de biopsia. ¿Y qué tipo de estudio solicito yo? Basado en la inspección y en el examen físico, ya yo divido si es un cáncer o no. Y si es un cáncer, en etapa temprana, en etapa localmente avanzada. Y en eso yo divido el examen físico. Con respecto a la laringe, lo primero que evalúo en el paciente son los factores de riesgo. Ya yo sé que si es tabáquico y toma alcohol, el 95% probablemente, y tiene disfonía, y es un adulto mayor de 45 años, probablemente pueda tener un cáncer de laringe. No lo sé todavía. El gol estándar en eso, básicamente yo estoy de acuerdo con lo que se mencionó, que es la nasolaringoscopia o laringoscopia indirecta. Prefiero la naso. Me permite una imagen de los diferentes subsitios de la laringe. Subglotis, glotis y supraglotis. ¿Qué espero yo de cada uno? En glotis, básicamente el paciente con ronquera. Si tiene una lesión en los subsitios de la laringe, ya bien sea tercio anterior, tercio medio, tercio posterior, después probablemente amerite y necesita tener un diagnóstico histológico para hacer básicamente el diagnóstico de un cáncer o no. También recordar que hay patologías que no son oncológicas, que producen disfonía y enfermedades de la laringe que pueden estar presentes, tuberculosis laringea, diferentes patologías de la parte neurológica, la inervación laringea, todas estas cosas. Y básicamente yo dividiría en etapa temprana, en etapa localmente avanzada, pero todo depende de los hallazgos y del diagnóstico del gol estándar. Muchísimas gracias, doctor. Mira, sí. Quisiera opinar que nada supera el concepto clínico, y yo creo que en eso estamos de acuerdo todos. Total, doctor. Porque desafortunadamente, así nos sometiéramos todos a un PET scan, no haríamos diagnósticos tempranos de los tumores de cabeza y cuello. Es fundamental la historia clínica, y como sé que hay muchos jóvenes, hay que hacer las preguntas correctas. No se les olvide que estos tumores, la fisiopatología de todos estos tumores, es la relación del huésped con el medio ambiente. Ya lo decía el doctor Saki, pues si el paciente es alcohólico y es fumador, pues ya tenemos una clara identidad de lo que nos puede ocurrir. Si el paciente trabaja si es un piloto de fumigaciones, también sabemos que puede tener una intoxicación crónica con organofosforados. Así sea el glifosato que tanto nos gusta, ¿verdad, doctora Adonis? Sí. Entonces, tenemos que estar conscientes de que hoy día hay muchísimos seres humanos inmunosuprimidos. Tenemos pacientes con SIDA, tenemos pacientes con enfermedades hepáticas crónicas, tenemos muchísimos pacientes con otros cánceres. Hay muchos pacientes que en su historia clínica ya han debutado con un cáncer de seno, que ya tienen un cáncer, muchísimos cánceres de piel, pero especialmente, por ejemplo, en el cáncer de seno, es muy frecuente, por lo menos en mi práctica, son los colegas de seno los que más pacientes, de los pacientes que manejan cáncer, son los que más pacientes me envían, porque ellos juiciosamente examinan el cuello de los pacientes y cuando encuentran un ganglio por encima de la clavícula o una masa en tiroides, quedan inmediatamente alerta de que puede haber un tumor maligno en tiroides. Entonces, tenemos también muchísimos pacientes trasplantados que están recibiendo inmunosupresores. Cada vez son más los renales con trasplantes renales y están inmunosuprimidos, ¿sí? Y por último, pues, los que están sometidos a radiación o energías ionizantes, que cada vez son más frecuentes. Hay que recordar, pues, la situación de Chernobyl, la situación de
Fukushima, todos esos escapes nucleares que han llevado a que enormes segmentos de la población tengan una exposición a radiación. Todas estas cosas que les digo es para que, por favor, nos tomemos el tiempo de hacerle las preguntas correctas a los pacientes. Y después de que ya tenemos más o menos una idea de que puede estar con muchísimo dolor en la articulación temporomandibular sin ninguna explicación, que están con disartria, que están con disfagia y ya las disfonías, si yo llego y le pido al paciente que saque la lengua y le encuentro que tiene media lengua completamente atrófica y que no la puedo mover, pues yo ya sé que tiene un compromiso extenso de la base de la lengua por un cáncer. Entonces, cuando yo ya me aproximo al examen clínico, ya tengo muchísimos elementos de juicio para saber qué voy a buscar al examen clínico. Y tal vez esa es la diferencia de los viejitos que hacíamos mucha semiología y no teníamos tantas ayudas, pero en la semiología y en las preguntas correctas podíamos llegar de pronto con más claridad a los diagnósticos. Y estoy de acuerdo con mis colegas, con Adonis y con Saki, el examen de la cavidad oral, que es fundamental, se hace con el dedo, es palpatorio. Eso con una linternita y un bajalenguas, eso no sirve. El paciente se examina con la misma lamparita, pero con un dedo que examina todas las partes de la cavidad oral, y estoy perfectamente de acuerdo con Saki, todos esos segmentos, los labios, los rebordes gingivales, el piso de la boca, la lengua, todo se tiene que examinar, porque es allí donde vamos a encontrar las diferentes manifestaciones tumorales. Podemos encontrar que los escamos celulares de la cavidad oral o pueden ser exofíticos, a veces vemos unas coliflores horribles que son estos tumores que se están elevando en distintas partes de la mucosa oral. Vemos lesiones que son ulceradas o excavadas y vemos también las lesiones que infiltran, sutilmente van infiltrando los tejidos y los van endureciendo. Eso solo se puede apreciar a la palpación y por eso es tan importante lo que ustedes dicen, hay que entrar con un dedo enguantado para hacer un examen correcto. Yo creo que hay más o menos. En cuanto al gol estándar, creo que nada supera el examen adecuado y ante la más mínima sospecha, la biopsia. La biopsia es algo inaplazable. La biopsia tiene que ir mucho antes que la imagen. Las imágenes yo las reservo cuando ya estoy adelantando un proceso de clasificación del tumor, que es lo que me va a permitir ya tomar las decisiones sobre la extensión de lo que le voy a proponer al paciente para corregir el tema. Pero para el diagnóstico, nada supera una historia completa, un examen físico extenso. Quiero hacer énfasis en algo. Cuando estamos trabajando en entidades de cierto nivel, pues claro, hacemos una nasofibrolaringoscopia y es algo muy adecuado. Desafortunadamente, la mayoría de las instituciones no tienen canales de trabajo en esos aparatos. Entonces, muchas de esas nasofibrolaringoscopias son diagnósticas de la imagen, pero no permite tomar biopsias. Entonces, hay que insistir cuando uno está montando su unidad que sean nasofibros que permitan a tomar las biopsias para que en la primera consulta el paciente salga ya biopsiado. No tener que reprogramarlo y esperar muchas semanas o meses dentro de este sistema de salud tan difícil. Y lo otro, no olvidar que los espejos siguen siendo muy importantes. Los espejitos los tienen los odontólogos. Cualquier médico general que sea consciente, cualquier cirujano que tenga conciencia, y más aún, un cirujano ya con conceptos oncológicos, debe hacer la utilización del espejo, que con una lucecita frontal nos permite mirar la rinofaringe a veces, y nos permite mirar ya la base de la lengua, nos permite mirar la epiglotis, nos permite mirar, a veces alcanzamos ya a ver las lesiones en cuerdas, y eso es lo más sencillo del mundo, que es un espejo y una luz. Gracias. Me llamó mucho lo que dijo Adonis, que un 90% de los pacientes no los habían examinado hasta 2 veces.
Entonces, Es correcto. con lo que usted menciona, doctor Julián y Adonis, pues es inaceptable, pues que por lo menos yo creo que un médico general puede hacerlo. Mira, te examino si no tiene la suspicacia para poder hacerla como debe ser, por lo menos tener sentido común, pues. Le llamo yo Eh, más eso. Sí, mira, hasta aquí hay un trabajito que presentaron mis colegas de cirugía de seno del Hospital de San Ignacio, donde empezaron a examinar los internos que rotaban por cirugía, empezaron a examinar pacientes y lograron demostrar que el solo hecho de examinar la glándula mamaria hacía una aproximación al diagnóstico clínico de una lesión de riesgo tumoral en un porcentaje demasiado alto. Y fue tan importante eso que se convirtió ya en un trabajo científico que lo aplaudieron en un congreso mundial porque a la gente ya se le olvidó que la paciente hay que tocarle su glándula mamaria y examinar la conciencia desde cuando somos médicos generales. No se necesita ser ni mastólogo ni aspirante a cirujano oncológico, sino que es nuestra responsabilidad médica hacer un examen. Yo creo que a nadie lo han criticado por examinar la cavidad oral, ni lo podrían criticar por palpar el abdomen, y yo me acostumbré a hacer tacto rectal y tacto vaginal dentro de lo que era la práctica clínica normal. Claro, totalmente. Entonces, como decíamos en esas épocas, que el cáncer de recto estaba a un dedo de distancia. Todo lo que había que hacer era tocar el recto y igual la próstata. Entonces, yo sí estoy de acuerdo que hay que volver a retomar el manejo más íntimo, más humano y mucho más sencillo, pero haciendo las preguntas correctas y el examen físico completo. Doc, ¿sabe que hablando de lo que usted menciona, ¿no? Fíjate que los datos estadísticos del Instituto Nacional de Cancerología en México y en algunos países de Latinoamérica, casi todos los cánceres de cabeza y cuello se presentaban en una etapa clínica 3 o 4 o localmente avanzado, como sabemos todos. Sin embargo, cuando comparé la estadística con los Estados Unidos, resulta que ellos están en un 60% Adonis. Yo pensé que era menor y lo vi en los últimos datos estadísticos. Entonces, algo está pasando, ¿no? Fíjate, nosotros tenemos un fenómeno donde incluso los aviones tienen el signo del cáncer de mama, porque se ha no comercializado. A mí me parece que es muy bueno cuidar a nuestras mujeres, porque es así. En México también era muy alto. El cáncer de cervicuterino, yo como oncólogo, estaba acabando con las mujeres colombianas. Y se tomaron diferentes medidas terapéuticas, tanto como a las niñas de 12 años colocarle la vacuna del VPH era obligatorio, es obligatorio, como el tratamiento de la obesidad en los niños en México, que es muy alto, que las maestras le revisan la lonchera al niño antes de entrar. Entonces, cuando nosotros comparamos en el cáncer de cabeza y cuello, nosotros decimos, doctor Julián, Adonis, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué muchos pacientes no llegan en una etapa localmente avanzada? ¿Por qué de repente el odontólogo, el maxilofacial o el estomatólogo no nos envió o no pensó en cáncer? Entonces, hay que pensar en cáncer. Hay que descartar, hay que ser mal pensado en las lesiones que uno puede tener en cavidad oral. ¿Por qué la ronquera? Preguntarse. No pasar por alto. Todos nosotros los médicos estamos cansados. Adonis, ¿cuántos pacientes puedes ver tú en una consulta? Porque no hay más pacientes en donde tú estás. No hay más colegas a tu alrededor. Que tú puedes ser el único doctor por casi, ¿qué te puedo decir? Por 10.000 habitantes en un área. No sé. Los datos estadísticos están sacados, pero no los tengo. Pero somos muy pocos. Y siempre van a faltar. Entonces, ¿cuántos pacientes puedes ver en una consulta? 20, 25, 30. En Bogotá yo los veía. En Medellín algunas veces los sigo viendo. Todos nuestros colegas están igual. Entonces, no hay que desfallecer. Hay que estar pendiente. Hay que tener esa salud empática. Hay que ser humano. Y yo estoy de acuerdo con todos esos conceptos, lo que dice el doctor Julián, la humanización. No perder eso. Más adelante hay una pregunta
que yo creo que nos va a dar para debatir mucho, Saki. Más adelante una pregunta que es muy importante, que yo creo que tanto tú como Julián van a opinar, yo creo que vamos a caer en acuerdo de opinar lo mismo, que estoy esperando esa pregunta para escucharlos. Perfecto, perfecto. Listo, para dar continuidad con el foro. Sí, sí. Seguimos con la siguiente pregunta, la cual es: ¿cómo fortalecer el rol del médico general en el diagnóstico temprano de cáncer de cabeza y cuello, enfatizando en cáncer de cavidad oral y laringe? Esa es la pregunta. Yo te decía, Saki y Julián, que es importante, que creo que el papel fundamental de nosotros somos 35, 37 cirujanos de cabeza y cuello en Colombia. No sé, Saki, que está en la asociación, que tengan un dato más preciso, pero no somos más de 40, creo, formados como tal. El papel es básicamente la educación. Creo que estamos haciendo desde el grupo de interés de GEDARNET, el grupo de interés es formar médicos generales, formar estudiantes, formar residentes en el diagnóstico temprano, en aprender a hacer un buen examen clínico de cabeza oral, cuándo pedir, a quién referenciar los pacientes y a que el paciente no dé tanta vuelta. Y todo esto enfocado en el humanismo. Creo que esos son los dos pilares grandes, la educación y humanismo, para poder hacer un diagnóstico temprano del cáncer de cabeza y cuello. Y eso es una responsabilidad que nosotros debemos tomar como cirujanos de cabeza y cuello en nuestra comunidad, y que ya lo están, y que desde la asociación se está tramitando para continuar con los procesos de educación, que desafortunadamente con la pandemia pues creo que muchas cosas quedaron ahí, pero que ya hay que continuar trabajando, porque el papel fundamental de nosotros como cirujanos de cabeza y cuello, inclusive la Asociación Colombiana de Cirugía de Cabeza y Cuello, es la educación. Y la educación y formación a los médicos de atención primaria, a los residentes, para que sepan diagnosticar y para que sepan orientar al paciente hacia dónde deben enviarlo, porque muchas veces, vea, hay muchos colegas, hay muchos médicos que no saben ni siquiera que la especialidad de cirugía de cabeza y cuello existe, porque muchos le dicen uno, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué hace? Entonces, que sepan orientar a los pacientes y sepan saberlos a dónde ir. Si no hay un cirujano de cabeza y cuello en una región, ¿cuál es el especialista que está manejando esos pacientes? ¿Cuál es el especialista que más tiene experiencia para saber orientar a los pacientes y no que no terminen dando tanta vuelta? Yo creo que esas son las dos responsabilidades, y dejo aquí a Saki y a Julián para que opinen al respecto. Sí, de hecho, esta pregunta iba orientada hacia el doctor Saki, precisamente, que le iba a ayudar, entonces le doy espacio para que... Mira, Adonis ya dijo algo muy importante, la educación continua. Eso es indiscutible. Pero hay otros fenómenos que yo puedo o he valorado en mi país aquí, Colombia, porque lo veo como mi país. Y así lo tomo y así me han tratado los colegas colombianos. El médico general hay que protegerlo, hay que abrazarlo, hay que cuidarlo. Algunas veces la gente piensa que el médico general es el que va a llenar las órdenes de los especialistas y es el que va a hacer la consulta para los pacientes que nadie quiere ver. Y no se imaginan el gran papel que tiene el médico general en todo este problema. El médico general, con una sola orientación, paciente con lesión en cavidad oral que no desaparece más de 15 días, puede ser sospechosa, se refiere a valoración para toma de biopsia. Ponte que llegue un cirujano general, ponte que llegue a otro especialista, ponte que llegue un estomatólogo. Si el médico general está diciendo, mira, me llama la atención, el otro especialista no desestima eso. Entonces, la educación continua le permite al médico poder detectar eso. Ah, que es un nódulo tiroideo. Listo, no todo nódulo tiroideo tiene que ser enfermedad. Entonces, al médico general hay que protegerlo. No tiene que ser un médico de llenar órdenes nada más. No, que la incapacidad estuvo mal y nada más tiene que hacer esto. No, al médico hay que educarlo, hay que formarlo. Yo siempre he dicho lo siguiente, esto no es una carrera a corto plazo, no es tener un papel pegado a la pared. El médico debe formarse continuamente y debe estar
totalmente cercano a sus otros colegas, mencionar, mira, me pasó esto, ¿tú qué opinas? Y estar todo el tiempo educándose. Esto es una especialidad que es un servicio que uno presta. El médico debe llegar a su casa y estar feliz. Luego de que llega a su casa, está satisfecho de lo que ha hecho. Esto no tiene un poder económico, no tiene nada. Entonces el médico hay que formarlo, enamorarlo de su profesión. La educación es lo más importante y la educación empieza en la casa también. Y eso es lo que deben saber. ¿Cómo podemos ayudarlo? Bueno, cursos de actualización, cursos de la sociedad de cabeza y cuello, cursos de la especialidad que ellos quieran orientarse, pero estar constantemente haciendo charlas como estas. Este es el inicio de resolver este problema. De todas iniciativas con el doctor Adonis, las iniciativas de diferentes colegas de la sociedad, cursos o microcursos que se están haciendo. Y el médico debe asistir, debe entender en dónde está parado, en qué consiste. Yo creo que eso es lo más importante. Listo, muchísimas gracias. Seguimos con la siguiente pregunta. Estaba dirigida al doctor Julio. Déjame. Ay, bueno. Hágale, doctor, hágale, doctor. No, acepto la pregunta porque ya veo que se correlaciona con la pregunta anterior. Entonces, sigue, por favor, para no... Bueno, la siguiente pregunta es: ¿cuáles son los retos y las dificultades más importantes que deben enfrentar los equipos de atención primaria en las zonas rurales? Enfatizando claramente en cáncer de cabeza y cuello, la patología neoplásica maligna de cavidad oral y laringe, y teniendo en cuenta de que son centros de primer nivel que no cuentan con un cirujano de cabeza y cuello. Bueno, esta es una pregunta hermosísima. Creo que me soñaba que me la hubieran hecho porque corresponde a un pensamiento que para mí es muy claro. Yo tengo más o menos unos 40 años de ejercicio como cirujano y siempre he tenido una profunda inquietud por todo el país. De hecho, lo he recorrido todo y también lo he recorrido todo trabajando con las comunidades. He trabajado, por ejemplo, en todo el Casanare, lo recorrí municipio por municipio, desde los más pequeñitos, donde apenas hay un puestico de salud, y en esos municipios operé. Hicimos un programa quirúrgico que se llamó el Programa Móvil Médico Quirúrgico del Casanare, donde visitamos poblaciones tan pequeñas como Támara, que nadie la conoce, Nunchía, que son poblaciones indígenas, Orocue, que es bellísimo, pero es pequeñísimo, y totalmente alejados de cualquier posibilidad de atención médica. Si yo me pongo a revisar la historia de la medicina y me pongo a cruzar con estas opciones que me ha dado la vida, yo he trabajado en el Baupés con comunidades indígenas, he trabajado con guajiros hasta en Punta Estrella, Nazaret, Punta Gallinas, es decir, he trabajado con comunidades negras por allá en Puerto León, sobre el río León. Me doy cuenta que esa enorme colombianidad, esa enorme riqueza cultural, está acompañada de una profunda desigualdad social y de una profunda falta de oportunidades. Entonces, cuando yo me quiero poner un reto, como me preguntan cómo enfrentar los equipos de atención primaria en las zonas rurales, yo lo primero que les tengo que decir, ya lo dijeron mis colegas, la base fundamental, el pilar más extraordinario que tiene la medicina es el médico general. Yo quiero un médico general como me formaron a mí. En el Hospital San Juan de Dios, el doctor Ferguson me enseñaba que yo tendría que ser capaz de resolver el 65 al 70% de todos los motivos de consulta como médico general. No tengo que sentarme a hacer ni reformulaciones ni mandar a los especialistas, sino que tengo que tener la capacidad de resolución del 65 al 70% de los motivos de consulta. Entonces, este es un país que tiene diarrea, debo tener la capacidad de resolver las diarreas.
debo tener la capacidad de resolver las neumonías, debo tener la capacidad de resolver la faringoamigdalitis, debo tener la capacidad de resolver la mastitis, debo tener la capacidad de resolver la gastroenteritis, todo lo debo tener, una gastritis, todo eso lo debo tener en mi mente para resolverlo. Y la base fundamental de un esquema de salud sano es el médico general. Entonces, me parece extraordinario poder comunicarle a esos 40 colegas que están allá detrás que vale la pena ser médico y que vale la pena tratar de resolver la situación de estas personas. Entonces, ¿qué se necesita? Un médico con visión de servicio, un médico que esté entrenado en resolver problemas, un médico empoderado y que trabaje de mano con las comunidades. Y es allí donde puede hacer la verdadera medicina que abarca millones de seres humanos, porque ahí no necesitan al ultraespecialista de cabeza y cuello, sino que necesitan es un médico que esté en condiciones de trabajar con la comunidad y resolverle sus problemas. Ese médico empoderado, nutrido, que tenga acceso hoy día, quiero decirles que mi teléfono lo tienen muchísimos colegas en Colombia y recibí, por ejemplo, fotografías desde Puerto Nariño, Amazonas, donde una colega que se había entrenado conmigo en San Ignacio me manda una foto de un trauma de cuello. Estaba esta muchachita estresadísima, pero yo le doy las pautas y pudimos manejar a distancia y con el apoyo algo que salió muy exitoso. Esto mismo puede pasar con todo Colombia. Estoy seguro que nosotros como sociedad de cirugía de cabeza y cuello, como sociedad de cirujanos, como médicos generales, como internistas, como reumatólogos, como lo que queramos, podemos apoyar a los médicos en la periferia, pero invitarlos a que se empoderen y tengan capacidad de resolución de los problemas. Entonces, lo primero es tener un médico empoderado. Segundo, saber que el trabajo con las comunidades es continuo. Hay que hacer las visitas a los colegios, hay que hacer las visitas a los hogares, no esperar en un consultorio a que lleguen. Hay que trabajar con los indígenas, hay que respetarles su idiosincrasia. Aquí todos pensamos que los indígenas son unos pobres coqueros que no tienen, esa no es la vida, es mucho más profundo que eso. Son los guardianes de los bosques. Entonces tenemos que empoderarlos también. Y esa es una relación de puro humanismo. Entonces, para terminar, las dificultades son muchas, pero se pueden resolver con un médico que esté empoderado, que tenga únicamente las herramientas de sus manos, las preguntas correctas y un par de espejos y un equipo de órganos de los sentidos y tengan la seguridad que los podemos ayudar a que hagan muchísima atención primaria y preventiva en la patología de cabeza y cuello. Muchísimas gracias, doctor. No sé si el doctor Saki o el doctor Adonis tengan algo que agregar. Me pareció una intervención fenomenal. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Julián. Hay una responsabilidad social de nosotros como cirujanos de cabeza y cuello con todo el país y con la formación. Yo tengo un programa que pues quedó parque ahora con la pandemia, que se llama el cirujano de cabeza y cuello viajero, empecé el Caquetá, a dar charlas a los médicos generales y a los cirujanos y a empezar a operar en el Caquetá. Empezar a operar en el Caquetá y empoderar a los cirujanos generales para que puedan operar patología de nivel intermedio que la pueda hacer un cirujano general y no tenga que un paciente trasladarse 400 kilómetros en búsqueda de un cirujano de cabeza y cuello para que le opere una tiroidectomía parcial por un nódulo o un coto, que si lo hacen bien en un nivel como Florencia, que pueden recibir todos los pacientes de la parte del sur, lo pueden hacer. Entonces, darle esas herramientas a los colegas cirujanos generales, darles herramientas a los médicos y que nosotros funcionemos como unos mentores para esos equipos. Y como decía Julián, hay que ser constantes y no es ir una vez cada año, sino que por lo menos 3 veces al año estar en ese continuo, en esa continua proceso de aprendizaje, proceso de enseñanza y de colaboración, sobre todo por la responsabilidad social que tenemos nosotros como cirujanos de cabeza y cuello. Muchísimas gracias, doctor. Si hay algo que caracteriza a Salud Empática y el grupo
de interés en cirugía Head and Neck es que tenemos espacios para todos, la liberación del arte a través de la medicina, como es la medicina narrativa. Esto es un poema que yo escribí precisamente para este evento y rememorando este día. Lastimosamente yo soy muy malo para declamar, y entonces me gustaría invitar a la tarima a alguien que sí es muy bueno y que conozco y que sé que lo hace de muy buena manera, que es el doctor Adonis, así que le concedo todo. Bueno, pues yo me tomo ese honor, que ya he leído varios tuyos, Jeremías, y que felicito por tu buena escritura. Tormento inadvertido. Corazones ahogando sus suspiros, pues lo que los aqueja es invisible, aturdidos en nubes de pensamientos sin contemplar el futuro. Porque la esperanza es poca, las preocupaciones son muchas, el tiempo indispensable y el valor lo es todo. Desconsolados vagando por la superficie de sus preguntas, en el valle de sus lágrimas, el abismo de los lamentos. Con sed de vida, cansados de la cruz que por dentro llevan, que no eligieron. Tormento inadvertido, oculto entre sonrisas y felicidad falsa, invisible ante otros ojos. Proeza de guerreros que con su voluntad avanzan lentamente, seguros con la frente en alto. Porque salen adelante, porque no están solos, porque lo valen y porque pueden. A su lado, al mismo paso, llevan su ángel guardián que les da refugio y les da vida. Los mira a los ojos en tonos abemolados, les tiende su mano y les dice: tranquilo, estoy con usted. A lo que los corazones responden: gracias, doctor. Muchas gracias, Jeremías, por darme ese honor, y muchas gracias por este bello poema. A ustedes por esta oportunidad. Continuamos con esta pregunta que es muy importante. Sabemos que tenemos un aforo que es bastante heterogéneo, que entran médicos generales, estudiantes, de otras ramas no quirúrgicas, pero ¿cuáles son los principales retos en el tratamiento quirúrgico del cáncer de cabeza y cuello, especialmente en los cánceres de cavidad oral y de laringe? Esta sí es una pregunta que va dirigida para los tres, entonces, ¿quién quiere tomar la batuta y empezar? Que empiece Saki, dale. Mira, los principales retos. El principal reto para cavidad oral. El principal reto es que normalmente se puedan identificar las lesiones tempranas o las lesiones premalignas. No es lo mismo tratar una etapa clínica temprana que una etapa localmente avanzada. Normalmente una etapa clínica temprana amerita un tratamiento. Es unimodal. Cirugía versus radioterapia. La cavidad oral para radioterapia nada más no es solamente braquiterapia en algunos casos específicos y no se hace mucho. Y en cavidad oral localmente avanzado, el tratamiento puede terminar en cirugía, reconstrucción, quimio, radio, dependiendo de la modalidad, el tamaño, cómo esté ubicado y lo que afecte. El primer reto es no hacer cirugías de alta complejidad. ¿Para qué? Para que el paciente pueda tener un pronóstico favorable en la etapa clínica 1 y 2. Ojalá no tengamos que hacer cirugías de alta complejidad, con tumores grandes, con enfermedad metastásica al cuello, que disminuye la supervivencia ya con enfermedad locorregional. Entonces, ¿cuál es el principal reto en el tratamiento quirúrgico? Lograr márgenes negativos, resecar el tumor completo y mantener la cosmesis del paciente, y además de eso, la funcionalidad. Que el paciente pueda hablar, pueda comer, pueda tener una buena autoestima, no sentirse diferente a otros pacientes. Ese es el reto en la cavidad oral. Y en laringe, el reto es que el paciente no fume. Ojalá el paciente no fumara. El 90% de los pacientes con cáncer de laringe son fumadores. Y el reto es, si es un tumor de supraglotis, técnicamente hacer la resección endoscópica si es posible, o ver qué otro tipo de tratamiento, pero el principal reto es diagnosticarlo y saber qué etapa clínica es y evaluar muy bien los estudios. En la glotis, yo siempre utilizo como primera modalidad la cirugía.
¿Por qué para mí es un reto quirúrgico? Porque la cirugía y la resección endoscópica, sea láser o no, me permite a mí operar al paciente hasta 3-4 veces. Cuando el paciente recibe radioterapia de inicio en el tratamiento, es un paciente que pierde una modalidad de tratamiento. Y como los cambios a nivel de la laringe producen alteraciones en la celularidad y un término que se llama cancerización de campo, yo no utilizo la radioterapia porque me puede quedar en una recurrencia y poder usarla con quimio-radioterapia. Entonces, yo soy un creedor, un creyente, es el término, de la cirugía en etapas tempranas de laringe. Etapas en glotis localmente avanzada de destrucción del cartílago ya necesitan otro tipo de cirugía diferente que puede ser laringectomía total o cirugía conservadora abierta, ya bien sea laringectomía supracricoidea o hemilaringectomía, dependiendo del diagnóstico, la naso y la tomografía. Entonces, el primer reto, márgenes negativos, que en cabeza y cuello es bien difícil. Yo estoy casi seguro que los colegas van a decir lo mismo y, sin embargo, en los términos funcionales es lo que importa también a los pacientes. Cómo de paciente se rehabilita. Es una gran parte importante del tratamiento quirúrgico de nosotros. Básicamente. Doctor Julián, me gustaría saber su perspectiva de esta pregunta. Claro. Bueno, yo creo que uno de los principales retos es bajarle la soberbia a algunos colegas, ¿no? Para que puedan participar de equipos interdisciplinarios. Ese comentario lo hago porque a veces el trato que se da de cierto nivel a los otros colegas es bastante molesto, es bastante despreciativo. A veces me parece interesante que un paciente llegue estudiado, que ha pasado por una biopsia en una institución, que le hicieron una nasofibro en otra institución, que le hicieron medio diagnóstico en otra institución, y la institución que se supone es el top, rechaza todo lo que le mandan y sencillamente hace repetir todo, porque no confía ni en el patólogo que diagnosticó el carcinoma escamocelular, ni en las imágenes que leyó por allá un colega en otro lado. Eso me parece un poco pesado y muy costoso para nuestro sistema de salud. Entonces, el primero es tener un poco más de humanidad, entender que para los pacientes rechazarlos con esos exámenes y volver a empezar es un costo enorme. Entonces, esa es mi primer solicitud, ser un poco más proactivos y más coherentes con el sistema de salud, no ponerlo a perder dinero, porque sí. El reto más importante después de estos 40 años de ejercicio es que quisiera que la consulta de cabeza y cuello desde el puro comienzo fuera multidisciplinaria. Me parece interesantísimo que como cirujano de cuello tenga un otorrino al lado que hace resecciones láser de un tumor glótico. Eso me parece extraordinario. Y quisiera tener al frente al cirujano de cabeza y cuello que está haciendo muy buena cirugía robótica. Y me gustaría tener al frente al colega que es experto haciendo grandes resecciones, ¿sí? de hacer las grandes maxilectomías, y el grupo de plástica para hacer la reconstrucción microvascular con colgajos, y tener la opinión del radioterapeuta, del quimioterapeuta, todos alrededor de un caso. Hemos tratado en algunas instituciones de resolver eso con una junta quirúrgica que a veces funciona. Pero el ideal sería que en la misma consulta todos participáramos. De tal manera que yo le pueda comentar a Saki y decirle: Saki, viejo, ¿qué piensas de esta vaina? Le hacemos una resección, una laringectomía endoscópica. Que le pueda decir a Adonis: ¿será que le hacemos una exploración del quarting para poder hacer una extracción de un cálculo? ¿Qué hacemos? Ese aporte interdisciplinario es fundamental y se le debería brindar a todos los pacientes, de tal manera
que el paciente que sale de la consulta salga ya con un plan que incluye hacer nuevas biopsias, hacer imágenes, someterlo ya a una cirugía y elegir quiénes van a ir a operarlo, que por su experticia le van a brindar al paciente la mejor calidad. Lo que tenemos que hacer ahora, ya ajustados a nuestra realidad, es que muchas veces trabajamos muy solos, profundamente solos, y nos toca asumir todo el costo de esto. Pero lo estamos haciendo con conciencia, pero el reto principal sería tener el apoyo de un grupo interdisciplinario demasiado interesado. Hay ocasiones en que si uno no evalúa acompañado puede cometer un error. A veces sometemos a un paciente a una gran cirugía, a una gran resección y se nos olvidó que el paciente tiene una capacidad de recuperación muy limitada. Es un paciente con una función renal inadecuada, con una reserva cardíaca mínima, en fin. Y tal vez la mirada de un colega me ayuda a decidir, hombre, Julián, no le haga esa cirugía tan grande y más bien démosle radioterapia que le va a ir bastante mejor. Para eso se necesita ese apoyo multidisciplinario. Ese es para mí el mayor reto. Doc, antes de que Adonis, Marcela comenta psicología, nutrición, todos estos pacientes vienen con un índice corporal con un índice nutricional muy bajo. Fíjate que nosotros en Clínica Vida pedimos prealbúmina y los metemos en un plan para nutrición previamente a operarlo. Doctor Julián, hemos tratado de organizar un poco todo. Fíjate que todo el paciente lo tratamos de que lo vea fonoaudiología previamente para terapia de deglución, pacientes que van a ser propensos a cirugías de alta complejidad y evidentemente psiquiatría. Hemos tenido pacientes con trastornos de ansiedad que ameritan medicación, que puedan tolerar una hospitalización. Y de verdad, el doctor Julián, hay pacientes que no son fit o no son resecables o no son candidatos a cirugía porque de verdad el pronóstico es corto, ominoso y no amerita ese tipo de cirugía. Entonces hay que tener sensatez en las decisiones. Ojalá pudiéramos tenerlo todo. Nosotros también tenemos una junta médica donde discutimos con varios especialistas, ¿no? Yo creo que hoy en día eso ha sido un estándar, un gold standard en las instituciones oncológicas. No sé si, Adonis, tú las tienes ahí en donde estás ahorita. Bueno, estoy aquí en Pereira y estoy pues labrando terreno, lo que llegué a hacer en Neiva, estamos labrando ese terreno y todo, y es formando equipo, que es lo más importante, y lo otro no olvidarnos que el tratamiento tiene que ser individualizado, así como nombra Julián. Tenemos guías de la NCCN, la guía de la ATA, la guía del Instituto de Cáncer. Entonces yo creo que lo más importante es que todas esas guías nos sirven como una herramienta para tomar decisión, pero lo más importante es el tratamiento individualizado. Sí. Hay pacientes que no tienen ningún soporte, que pueden tener toda la forma de responder a una cirugía, pero no tienen ningún soporte social para una rehabilitación. ¿Cómo lo va a sacar yo media mandíbula con media lengua? Y el paciente, ¿quién lo va a cuidar? ¿Quién le va a dar de comida? O sea, hay muchas cosas que uno tiene que entrar a evaluar en esta realidad colombiana y en esta realidad latinoamericana. Creo que desde el punto de vista de retos quirúrgicos, el país en este momento, sin ufanarnos, creo que tiene muy buenos cirujanos de cabeza y cuello y gente que está haciendo cirugía de punta en todo el país en cirugía de cabeza y cuello. Entonces creo que en ese top lo hemos llegado. Hemos llegado porque ya incluso se está haciendo cirugía robótica en cabello oral con la indicación que se debe hacer. Entonces creo que ese top lo hemos llegado, pero tenemos que, lo más importante, o sea, lo más complejo en las ciudades intermedias y aún en grandes ciudades es la formación de equipos oncológicos multidisciplinarios donde trabajemos en pos del paciente y recordar que parte de estos equipos tienen que también estar funcionando con el equipo de dolor y cuidados paliativos y con los equipos de bioética para tomar decisiones oncológicas adecuadas para cada paciente. Creo que eso es lo más importante y a eso seguimos trabajando. Y como dice Julián, creo que nos hemos acostumbrado a todos cirujanos de cabeza y cuello a echarnos muchas responsabilidades encima y seguimos en eso, pero creo que hay que seguir trabajando por hacer trabajo en equipo, hacer equipo multidisciplinario. Adonis, las preguntas son para el final, ¿verdad? Creo que hay varios... Sí, se les pidió que levantaran la mano para hacer las preguntas o por el chat.
Ahí, o sea, ya Manuel está coordinando eso. Listo, doctores, mil gracias. Creo que son intervenciones que aportan mucho en nuestro proceso de formación y pues como ustedes saben, nuestro grupo está principalmente conformado por futuros cirujanos, personas que se visualizan en la cirugía, pero esta educación de trabajo interdisciplinario, de humanismo, es fundamental en ese proceso formativo. Les reiteramos que pueden utilizar la herramienta de levantar la mano o enviar sus comentarios por medio de mensajes de Google Meet. Agradecemos los comentarios de la doctora Marcela Marulanda, otorrino actual fellow de cirugía de cabeza y cuello, tutora de nuestro grupo de interés, y pues esperamos sus comentarios. Si quieres, Jeremías, regálame la Yo siguiente. había visto, Manuel, que el doctor Cera había levantado la mano. No sé qué habrá pasado, la levantó y el doctor José Fernando Cera, que la había levantado, no sé qué habrá pasado, si todavía va a ser la pregunta que la había levantado. Y ahora no la veo. No sé si está por ahí, le preguntamos. Por ahí hay una mano, Manuel. Doctor Cera. Es decir, no era una pregunta. Pero bienvenido, doctor Cera. Era un comentario, gracias. Era un comentario. Cuando el doctor habló de que hay colegas que no creen en lo que los demás han hecho y repiten toda una serie de exámenes y aumenta costos. No siempre es eso, doctor. Esa es una de las secuelas de la famosa ley 100. Como todos los hospitales tienen que facturar y de eso viven, entonces a veces les importa 5 que llegue con todos los exámenes que sean de la mejor calidad y repiten todo, porque entonces ellos tienen también que cobrarle y eso lógicamente encarece costos. Ese era el comentario que quería hacer. No es tanto eso. Gracias. Ok, doctor Cera, muchas gracias. Adonis, en el Instituto Nacional de Cancerología de México, por lo menos la biopsia sí era repetible cuando habían dudas diagnósticas. Entonces era un estudio que por lo menos... Pero porque había indicación. Porque había una indicación. Había una indicación, tú sabes que allá sí había indicación cuando había dudas diagnósticas de hacer una biopsia adecuada y todo. Pero pues es el estudio que normalmente mandábamos a revisión porque ciertas patologías podían cambiar una diferencia. Como oncólogo lo veía en mama mucho, lo veía en otras patologías. En cabeza y cuello, como el 90% es escamo celular, las imágenes definían mucho. Pero básicamente en otros tumores. Pero siempre pedían la revisión de biopsia. Pero mira, yo te cuento, Saki, Neiva, bueno, yo me acabo de venir de Neiva, pero todavía Neiva no tiene yodoterapia para el tratamiento del cáncer de tiroides. Y más del 80% de los pacientes que yo operé cuando estuve allá que requerían yodoterapia se quedaron sin yodoterapia porque iban a esa institución que nombra el doctor Julián y les pedían ir nuevamente todo y hacer ir 3 y 4 veces a pacientes que no tienen recursos. Yo mandé una carta, estoy hablando con ellos, dijeron que esa era la conducta de ellos y que ahí no se iban a bajar. Una conducta que vienen haciendo como receta desde hace 30, 40 años, desde que yo estuve por allá de residente, siguen haciendo la misma conducta de repetir todos los exámenes y todo como si no hubiera cirujanos de cabeza y cuello en el país. Perdían el beneficio de la terapia yodo, ¿no? Sí, sí, ya después no se puede hacer nada. No sé, Manuel, ¿qué más haya por ahí? Hasta el momento no tenemos más preguntas ni por Twitter ni por las herramientas de Google Meet. Queríamos comentarles que este evento hace parte de la agenda de la Federación Internacional de Sociedades de Oncología de Cabeza y Cuello. Dentro de la federación se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Cabeza y Cuello y nosotros este año decidimos participar dentro de la agenda internacional, dado pues al trabajo juicioso y constante del grupo de interés. Entonces, dale la siguiente, por favor, Jeremías. Dado que no tenemos ninguna otra opinión, quería pedirle a nuestros panelistas, porque sabemos que es una oportunidad muy importante, que nos dejara un mensaje final para cada uno de los asistentes. Me gustaría comenzar con el doctor Julián. Doctor Julián, ¿qué mensaje final queda para nuestros futuros cirujanos y todos los asistentes del día de hoy? No, me voy feliz. Creo que tener un auditorio amplio y de personas jóvenes que están tratando de ubicarse, que están tratando de buscar un futuro, están en el sitio correcto. Este país está todo por hacerse. Se necesita un poco más de imaginación. Estoy absolutamente seguro que podemos trabajar
todo el país con equipos interdisciplinarios que lleven a resolver los problemas de fondo. Uno podría hacer un pequeño hospital en cualquier parte de Colombia, llámese La Guajira, llámese Casarari, llámese El Meta, llámese en las selvas del Baupés, lo que sea. Ya los hay. Hay algunas instituciones que las comunidades han ayudado a levantar con un esfuerzo enorme, pero carecen de lo más importante, que es el recurso humano, que tenga la capacidad de desplazarse de una manera generosa y eficiente. Uno puede convertir un puesto de salud en un hospital de tercer nivel, llevando una máquina de gases respirados, llevando una muy buena máquina de anestesia, llevando los anestésicos correctos, montando una muy buena recuperación, una muy buena monitoría, y pueden trasladar, llevarle el conocimiento quirúrgico a muchísimos pacientes. Entonces podrán allá hacer una hemoclosectomía, como pueden hacer una parótida, como pueden hacer un tiroides, como pueden hacer una cialoadenectomía, en fin, muchas cosas que resuelven a la comunidad de una manera total. Es solamente la generosidad y la mentalidad de querer ayudar. Entonces yo los invito a estos jóvenes que salgamos de la incomodidad de las ciudades grandes, porque ya es muy incómodo vivir en las ciudades grandes. Yo envidio a Adonis. Él se ganó el cariño, el aprecio y el respeto profesional desde Neiva. Fueron muchos años donde yo sabía, no conocía a Adonis, no había tenido el gusto de conocerlo personalmente, pero yo decía, debe ser un tipo simpatiquísimo, porque los pacientes lo aman. Porque yo era quien recibía a sus pacientes en San Ignacio, por ejemplo, y creo que siempre colaboré para que les dieran el yodo como es, sin cuestionarlo, sabiendo que era un gran profesional, y los pacientes todo lo que tenían que hacer era llevarme la patología y sabía que estaba haciendo las cosas con un criterio y con una calidad extraordinarias. Entonces, así como lo pudo hacer Adonis, lo podrán hacer otros. Y yo los invito a que tengamos un enfoque mucho más amplio, mucho más generoso, para entrar con nuestros conocimientos y nuestras capacidades a resolver de fondo los problemas y no a generar problemas. Y a mis médicos generales, por favor, no se sientan mal por ser médicos generales. Tienen un potencial enorme de apoyar a las comunidades y lo deben hacer. Esa es su responsabilidad, poder llegar a hacer prevención y promoción con estas comunidades que tanto los necesitan. Muchas gracias. Gracias, doctor Julián. Quiero aprovechar y leer un comentario de Luisa Medrano. Gracias por sus opiniones, doctores. Nos aportan mucho a los estudiantes que estamos próximos a ser médicos. Doctor Saki, ¿qué mensaje final nos deja el día de hoy? Mira, es un mensaje reflexivo. Yo creo que el apoyo 100% a los médicos generales, de verdad, ellos son parte fundamental de esto. Ya el doctor, creo que Julián lo ha dicho. Desde que llegué aquí a Colombia, siempre he tratado, pues, yo creo que, yo no, estoy seguro que todos mis colegas tratamos siempre de hacer las cosas bien. Hay que salir del trabajo satisfecho, hay que salir a la casa tranquilo, hay que salir en paz, compartir con familia, todo es medicina tampoco, pero hay que hacer bien las cosas. Y para eso hay que educarse bien, hay que hacer educación continua, hay que ser humano. Antes de ser médico hay que ser humano. Entonces, por muy cansado que estemos, todos vivimos momentos difíciles. Ánimo, si se puede, a estudiar y estar queriendo al paciente. Sabemos que todos los pacientes no son fáciles, algunos son más difíciles que otros, no es, también de repente no es el día de cualquiera, pero sí tener cariño, ser humano. Y de verdad, es lo que yo creo. Y de verdad, muchas gracias, Adonis, por la invitación, también desde que te conozco, fenomenal, con esa actitud empática, positiva ante todo, y de verdad todos los que están conectados son especiales. Yo creo que desde que estoy aquí en Colombia me han recibido con mucho cariño, de verdad estoy muy feliz, muy feliz. Y gracias, Adonis, por la invitación, Manuel, Jeremías, todo bonito, el tormento inadvertido, me gustó mucho. Muy bonito. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Saki.
Bueno, finalmente, doctor Adonis, ¿qué mensaje nos deja el día de hoy? Gratitud a Julián, a Saki, saben el cariño y el aprecio que les tengo y la admiración Totalmente. por colegaje y por seres humanos. Entonces Sí. creo que este espacio del grupo de interés es un espacio abierto a todos mis colegas de cabeza y cuello y a todos los médicos porque la intención es seguirnos formando. Y lo han dicho mucho, lo ha recalcado Saki y Julián, el humanismo. Yo creo que hay dos herramientas que se suman al tratamiento que podemos dar en cualquier patología, que es la empatía y la compasión. Y sobre todo les invito a que lean mucho de compasión y entiendan la compasión, que creo que es la herramienta más bella que podemos tener para curar. Porque acordémonos que no solo curamos el cuerpo, sino que curamos el alma. Y esos espacios nos dan eso. Seguir educando, que yo creo que seré terco toda la vida en educar y continuar persistiendo con la educación. Y agradecerle a todos los colegas que han estado acá, médicos, estudiantes de medicina, residentes, colegas especialistas, acompañándonos en este espacio, pero creo que es importante seguir compartiendo y no perder el horizonte. Estamos en momentos duros y difíciles, pero no debemos perder el horizonte porque siempre está la esperanza. Listo. Gracias. Muchísimas gracias, Adonis. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas, a nuestro moderador Jeremías, miembro del grupo de interés, por la dedicación, a todos los asistentes. En este momento se están manifestando con palabras de agradecimiento. La doctora Marulanda se pone a disposición de todos los médicos generales que soliciten orientación en su proceso y en su acercamiento a los pacientes. Les reiteramos las gracias a todos ustedes por la disposición, por la hora, por querer educarse en precisamente diagnóstico temprano de cáncer de cabeza y cuello. Los invitamos a dejar hoy mensajes relacionados con esta fecha tan especial y les reiteramos que el grupo de interés en cirugía de cabeza y cuello continúa. En agosto vamos a iniciar una serie de talleres en investigación, entonces seguimos en ese proceso formativo. Invitado doctor Saki, doctor Julián, a ser parte de este proyecto, acompañarnos en nuevas oportunidades y de nuevo infinitas gracias a todos ustedes. Cuenten conmigo, yo a la orden siempre. Sí, muchísimas gracias, muy amables todos. Igual, cuenten conmigo. Ya les digo, no me incomoda para nada que me manden un caso. Siempre podré opinar y siempre será un privilegio compartir con ustedes. Ya hoy día me enseñan mucho más ustedes que lo que yo les pueda dar, pero algo he aprendido en el curso de estos años, de modo que será muy agradable compartir con ustedes experiencias. Muy amables. Muchas gracias y feliz noche para todos. Gracias. Gracias. Gracias.